¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a ver nuestro video resumen de nuestra materia hermenéutica bíblica y estamos ya en la recta final de esta materia. Estamos en la semana número 7 y nos quedan algunas clases por aprender y algunas actividades que realizar. En esta semana vamos a estar hablando acerca del significado de palabras individuales, el significado de algunas de las palabras que no siempre se traducen de una forma fácil o no tienen un significado que sea fácil de entender, sino que es complejo y que nosotros podemos entender o comprender el significado o el por qué se utiliza esta palabra en la Biblia, ya sea una vez o varias veces en un mismo verso o en un mismo capítulo de lo que estamos leyendo. Las palabras no siempre se traducen fácilmente de un idioma a otro. Estamos hablando del idioma hebreo o griego al idioma español, lo que permite que las palabras se traduzcan no de una manera exacta, sino algo similar o algo que sea de una o de otra forma que se llegue o que sea parte de lo mismo de algunas palabras que se mencionan en el lenguaje original. Entonces vamos a ver que en las palabras usadas en algunas traducciones o en alguna traducción de la Biblia en cualquier idioma no representa necesariamente el sentido exacto de las palabras del texto original y tampoco siempre incluye todo lo que las palabras del texto bíblico significa en el idioma original. Entonces vamos a ver algunas palabras, unos ejemplos que nos hablan de esto en la Biblia y algunas cosas que nos ayudan a entender este punto importante en nuestra materia. Por ejemplo, la palabra entusiasmo tuvo sus orígenes en el latín y el griego, y hasta como en 1807 significaba ser poseído por un dios. Llevaba también el significado de inspiración sobrenatural y el éxtasis profético o poético. Ahora, sin embargo, significa solamente un sentimiento extático o la energía apasionada en cualquier actividad. Por eso decimos que lo hace con mucho entusiasmo, pero en alguna parte de la historia se mencionaba algo de lo cual ninguno quería ser parte de esta palabra hablando del entusiasmo. Y vamos a ver unos ejemplos en la Biblia y uno de ellos es el ejemplo de la palabra verbo o, valga la redundancia, de la palabra dentro de la Biblia. Vamos a hacer un análisis de Juan capítulo 1, verso 1 al 5 en la nueva traducción viviente para nosotros poder ver más claro lo que es el ejemplo de Jesús, el verbo de Dios, hablando de la palabra de Dios. Vamos a ver cómo en Génesis capítulo 1 se menciona a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en lo que fue la creación, la historia de la creación. Cómo es que Dios está hablando y luego dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz, sobre la superficie o la faz de las aguas, y después menciona la palabra dijo, que es la palabra de Dios, el verbo de Dios o el Hijo presente en la creación. Entonces vamos a ver estas palabras y vamos a ver que desde el inicio de tiempos Dios ha sido Dios de palabras. Como Él creó las cosas con su palabra, con la palabra de su poder, y como Él usa las palabras para expresarnos el propósito, los propósitos, perdón, y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Entonces vamos a ver algunos significados, algunas palabras en hebreo, en griego, que vamos a estar viendo en la clase y que nos ayuda a comprender un poco más la clase número 18, que es las palabras en su particularmente. ¿Okay? Entonces hay muchas palabras que quizás no entendamos, pero que son
fundamentales en el estudio de la hermenéutica y que podemos también hacer un estudio de palabras en cuanto a la predicación y a la enseñanza, y eso nos ayudará a comprender un poco más cierta palabra y el propósito de ella en las escrituras. En la siguiente clase, que es la clase número 19, que también es parte de nuestra semana o es parte de las clases de esta semana, vamos a estar aprendiendo en esta clase, que es en esta materia que es hermenéutica bíblica, en la clase número 19, vamos a ver la armonía y diversidad en los evangelios. Si nosotros comprendemos bien los evangelios y los entendemos, vamos a conocer un poco más la vida de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios en los evangelios se habla del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cómo fue su nacimiento, cómo fue su ministerio, su crecimiento en gracia y en sabiduría, y vamos a ver la armonía de los evangelios, pero también su diversidad. Los une un propósito que es el mensaje de Jesucristo, pero la diversidad en ellos, en los evangelios, es que algunos hablan algunos acontecimientos similares y otros o puede ser que omitan alguna información o puede ser que añadan alguna información a el suceso que se está citando en la parte del evangelio que estamos leyendo. Algunos evangelios mencionan unos acontecimientos que realizó nuestro Señor Jesucristo o algunos acontecimientos que formaron parte de la vida de Cristo, pero otros evangelios no lo mencionan. Entonces vamos a estar viendo la armonía y la diversidad de los evangelios y cómo nosotros podemos utilizarlos en la hermenéutica para una interpretación correcta de la palabra de nuestro Dios. Entonces vamos a estar hablando de los evangelios, su diversidad y su armonía en cada uno de ellos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que tanto Mateo como Marcos y como Lucas se conocen como los evangelios sinópticos, que contienen conllevan una gran relación entre ellos, pero el evangelio de Juan es muy diferente a estos tres evangelios, a estos tres primeros evangelios mencionados en la palabra de Dios. Entonces hay mucha armonía, pero también hay mucha diversidad o muchos puntos que en algunos se tratan y en otros no. Y esto es parte de cómo Dios habla de muchas formas y de muchas maneras, y cómo el escritor nos hace ver la diversidad o la diferencia entre cada uno de estos evangelios, pero que en sí llevan el mismo propósito, que es presentar el mensaje de salvación o la vida del Salvador, para que podamos comprender un poco más la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay mucho que aprender de los evangelios. Yo creo que es la parte fundamental del cristiano. Si no aprendemos a estudiar los evangelios, pues no podemos entender el resto de la palabra de Dios. Entonces es importante iniciar con la venida del Señor Jesucristo, a aprender de la venida del Señor Jesucristo, de su ministerio, de los planes y los propósitos por los cuales Él vino, para que podamos nosotros darle un giro a la enseñanza de los evangelios y darle un poco más de importancia a lo que son los evangelios en la Biblia. Amén. Entonces que podamos nosotros también aprender un poco más acerca de eso. Después, en la última clase, vamos a estar hablando acerca de las parábolas de Jesús, dando un estudio un poco más amplificado. En esta parte ya vimos que es una parte de las figuras retóricas que vimos anteriormente, las parábolas, que es una parábola, qué significa la parábola, qué contiene una parábola. Pero aquí en esta parte vamos a ver un poco más las parábolas utilizadas por Jesús para enseñar al pueblo, pero también para enseñarnos a nosotros y para dar ejemplos de cómo es el reino de Dios, de lo que significa el reino de Dios, y que lo podamos aprender con algo natural, podamos aprender algo espiritual, o con cosas naturales podamos aprender
nosotros las cosas del reino, parámetros del reino, no sé, las cosas que Dios nos quiere enseñar a través de las parábolas y que nosotros debemos aprender y comprender para ponerlas en práctica. Eso es lo que vamos a ver esta semana y yo sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Recuerda realizar tus actividades, tus tareas y dar un repaso a tus clases en esta semana. Dios te bendiga, nos vemos el día de la asesoría para más preguntas, para aclarar dudas, lo que nazca o lo que resurja en el transcurso de esta semana, pues también estamos en el grupo de WhatsApp para poder darles más información sobre esta materia. Dios les bendiga y recuerden, nos vemos el día martes en nuestra asesoría. Bendiciones.